Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 12 de abril del año 2020, señores, domingo de resurrección, una de las fechas más importantes de la cristiandad. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, 24 de diciembre, ahora en la Semana Mayor, pasión, muerte y resurrección. Jesucristo venció a la muerte, así como nosotros vamos a vencer el coronavirus. En la entrevista nosotros, ante la cantidad de audiencia y gente que todavía no lo ha visto, no tiene acceso a las redes, nosotros vamos a repetir la entrevista que celebramos con el doctor Leonel Fernández el pasado miércoles en el Telematutino 11. Amables televidentes, yo no voy a dar la cifra, este programa es grabado, pero haciendo una proyección, yo estimo que hoy domingo vamos a tener alrededor de 2.700 diagnosticados y alrededor de 150 fallecidos, yo estableciendo una proporción con lo que ha venido ocurriendo. Y el problema grave en la República Dominicana es la lentitud en el tema de las pruebas. Uno se pregunta y usted ve, China donó 20.000, que el PRM trajo, que Gonzalo trajo, que los Estados Unidos donó, y uno dice, pero entonces, si tenemos las pruebas, ¿a qué se debe la lentitud? Los países que han sido exitosos, como Corea del Sur, como Chile, como Singapur, fue porque temprano hicieron las pruebas y aislaron a las personas. Los países que como Italia, España y los Estados Unidos se descuidaron, han sido los que están exhibiendo. Italia más de 18.000 muertos, Estados Unidos más de 15.000 muertos, también España más de 16.000 muertos, porque tardaron las medidas. Aquí se tardaron las medidas, pero a su vez todavía el día de hoy hay mucha lentitud en las pruebas. ¿Y eso qué provoca? Que mucha gente infectada, asintomática, esté en las calles, a lo mejor sin mascarillas. Y en las calles también hay otras personas sin mascarilla, que el estornudo, la tos o el que esa persona le hable de cerca, porque si una persona le habla de cerca, aunque no estornude, aunque no tosa, lo contagia. Entonces por eso es que la prueba tiene que generalizarse, tiene que el gobierno hacer un esfuerzo, porque si no, aquí vamos a tener una verdadera catástrofe. Porque cuando aquí haya 20.000 diagnosticados, no habrá hospitales ni médicos para atenderlo. Será una verdadera catástrofe. Por otro lado, en esta semana, el doctor Leonel Fernández ha estado en varios programas, incluyendo el Telematutino 11, que fue un toque de queda y que por eso vamos a repetir esa entrevista hoy. Ha insistido en el tema de las pruebas rápidas. Él no ha sido muy crítico del gobierno y ha hecho una serie de planteamientos económicos formidables. Va a haber déficit fiscal, va a haber aumento de la deuda, pero tiene que haber una respuesta global. Lamentablemente, esto nos coge sin un liderazgo mundial de peso. Qué pena que en los Estados Unidos no haya un político, un líder de visión, porque esto requiere de respuestas globales. Por ejemplo, nosotros no hacemos nada con superar el coronavirus, pero mientras haya coronavirus en Europa y en Estados Unidos, no podemos abrir los vuelos. Esa es la situación. También Luis Abinader hizo una magnífica exposición, señalando también el tema de las pruebas rápidas, el tema de una mayor respuesta, el tema de que el gobierno está siendo pasivo en una serie de cosas y nos la estamos jugando porque aquí podría provocarse un cataclismo. Lo han advertido especialistas médicos, lo han advertido. Y en todo esto, qué lamentable, los escándalos de sobrevaluación de compras, de funcionarios aprovechando el estado de emergencia para hacer de las suyas. Ya hubo un escándalo que las redes se encargaron de revelarlo, de un contrato entregado de compra de insumos a una empresa de ingeniería y arquitectura que ya estaba involucrada en el tema del asfaltado.
Afortunadamente, la red hizo que ese contrato se anulara y que el ministro Montalvo anunciara anulación de contrato por 2.725 millones de pesos. También esta semana estalló el escándalo del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia. Ahí afortunadamente un proveedor del Estado que había participado en estas licitaciones que son rapidísimas, usted lo convocan a las 6 de la tarde y ya el otro día a las 9 de la mañana tiene que entregar. A lo mejor a mucha gente se lo avisan con tiempo, pero lo que pasó en ese instituto fue gravísimo. Fue gravísimo porque ellos hicieron la licitación cuando ya los kits de alimentos ya lo estaban repartiendo y se habían otorgado un contrato de 100 millones de pesos. Y esa es una obra hermosa del gobierno. Esas son las especies de escuelas para los niños pobres que no pueden ir a los colegios infantiles, que gracias a Dios pueden enviar a mis nietos. Es una gran obra. Esto es un crimen, hacer negocio con el dinero del pueblo. Los kits, decía el empresario, que podían costar 600 pesos, sin embargo se estaban pagando a 2.500 pesos, es decir, casi 4 veces más. El gobierno tomó la decisión correcta, destituyó. Algunos no tenían que destituirlo porque no estaban nombrados por decreto. Y la directora Berlinesa Franco renunció, no le quedaba de otra. ¿Ese es el único caso? No. A uno le da la impresión que aquí hay una generalización de la corrupción. Y la hay porque no hay consecuencias. Es que el director de un área, cuando ve que arriba se está haciendo una cosa y no hay problema, él la hace también. Yo pongo el caso del asfaltado, 11.500 millones de pesos. 3 meses antes de las primarias del PRD, otorgó en contratos directos el actual candidato Gonzalo Castillo, violando la ley de compras, violando la ley de presupuesto, porque el presupuesto del año 19 lo que decía era que había nada más 4.000 millones para asfaltados. No, asfaltaron el país entero. Claro, usted ve la gente que levanta la capa asfáltica con la mano, llena de hoyo, y ese expediente el procurador no lo estudió. Porque una hermana de él estaba involucrada. Entonces, si al más alto nivel no hay sanción, ahí están los sobornos de Odebrecht, que se conocen los codenames, la gente que recibió. Entonces, cuando no hay sanción arriba, cuando la cosa es desde arriba que se hace, óyeme, en todos los otros departamentos eso va a pasar. Y es lamentable porque las recaudaciones se le han caído al gobierno. Estamos teniendo que recurrir a préstamos. Entonces, cada centavo tiene que cuidarse porque no se han hecho pruebas rápidas. No se han hecho pruebas suficientes. Lo peor que le puede ocurrir a un país es que situaciones como esta, y esta quizá es la peor crisis por la cual ha pasado la humanidad, porque es una crisis sanitaria y una crisis económica, lo que se quiera sea sacar provecho económico y provecho político. Por otro lado, también por no llevarse de las recomendaciones, ya hay muertos en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Roberto Santana, que fue el primer director del nuevo régimen penitenciario, con tiempo, hace más de 20 días, informó de los 16 pasos que deben de cumplirse en una cárcel. En la Victoria no se cumplieron, parece que ingresaron visitantes y obviamente ahí vino el contagio. Afortunadamente, las autoridades ya comenzaron a sacar a 49 presos, 13 infectados, 15 con síntomas y 21 que no tienen síntomas, pero que simplemente han estado en contacto con ellos. Uno espera que se sea mano dura. No se puede permitir visitantes en las cárceles. Hay que tener cuidado con la comida que entra. Porque yo no creo eso de que hicieron 1.000 pruebas en la Victoria, como dice la Procuraduría, si en el país completo lo que han hecho son 6.000 y pico de pruebas.
Finalmente, por otro lado, está el tema de la posposición de las elecciones. Yo creo que eso es inevitable. Pero como dice Leonel Fernández, como dice Luis Abinader, aquí hay que sentarse, señores. Aquí hay que sentarse con el coronavirus, aquí hay que sentarse con el tema económico y hay que sentarse con el tema electoral, porque hay un vacío en la Constitución. Aquí tiene que haber un acuerdo nacional. Y ver, porque la Constitución no dice si después del 16 de agosto no se han hecho las elecciones, y como va esto, aquí no va a haber elecciones ni siquiera en agosto. Si aquí no se hacen más drásticas las medidas, se obliga al uso de la mascarilla y se aplica la ley. No se puede llegar a una cuarentena total, no, es imposible. No hay manera. ¿Cómo el gobierno, que ha sido incapaz de aplicar las pruebas, va a poder llevarle alimento a los desempleados y a los que informales, chiriperos que no pueden salir a la calle, los choferes, en fin, cantidad de gente? ¿Tiene la capacidad y la estrategia? No la tiene. Por eso no puede haber cuarentena total. Mi artículo del jueves se llama así: cuarentena total. El gobierno ha tenido rezago en la aplicación de una serie de medidas. Amables televidentes, nos vamos a la entrevista que es repetida, la entrevista con el doctor Leonel Fernández.